Te lo pueden ver en Jitsi o directamente para que lo vean más claro desde su computadora. Entonces, el ponchado crimpado del cable consiste en coger el cable UTP, que es ese cable trenzado sin blindaje, y bueno, e integrarlo al conector RJ45 que les había pedido, ¿cierto? De pronto alguien ya lo había comprado, el cable y el conector. Alguien ya había comprado de pronto, perdón, el cable y el conectorcito. Bueno, parece que nadie. Entonces, por acá les voy a mostrar lo siguiente. En esta imagen que les coloqué en el tablero, un tablero virtual, vamos a tener el cable, que es esa parte azul, ¿sí? Y ese cable internamente va a tener 8 hilos. O sea que acá les voy a colocar que ese cable UTP internamente tiene 8 hilos. Esos 8 hilos están compuestos por colores. Bien, esos 8 hilos tienen colores. Que son los colorcitos que ustedes ven ahí, que están marcados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso son 8 hilos. Bien. Entonces hay uno que es un color blanco naranja, hay otro que es naranja, otro blanco verde, azul, blanco azul verde y blanco café café, que es lo que nos está diciendo allí. Bien. O sea que ese cable UTP que yo les pedí, que es categoría 5E, que ahorita les explico un poquitico más sobre qué es lo que quiere decir esa categoría. Ese cable por dentro trae más cables, unos hilos, unos cablecitos que se llaman hilos y esos hilos traen unos colores y en total son 8. Bien, esos colores hay que organizarlos según una norma, que es la que ustedes están viendo ahí abajo. En la parte azul del cable, pues que les estoy mostrando ahí en pantalla, en el tablero dice T568B y hay otra norma que es T568A. Bueno, acá no está dentro de la imagen, pero entonces les voy a explicar de la siguiente forma. Voy a pasar un momentico acá a otro tablerito y vamos a colocar las normas. La norma en mayúscula E568A. Bien. Esa norma consta de lo siguiente. Según lo que vimos acá en esta parte del tablero, mire que en la norma T568B, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, tenemos que ver cómo van organizados los hilos según los colores. O sea que hay que organizar hilos según colores. Entonces, en la norma T568 que ustedes están viendo en pantalla, empezamos desde el lado izquierdo con blanco, naranja, naranja, blanco, verde y azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café. ¿Sí? Ahora, en la norma T568B empezamos desde la parte izquierda, voy los anotando acá. Entonces, voy a colocar así, blanco, verde, ¿sí? V quiere decir blanco, verde, dentro de la nomenclatura que le estoy utilizando para colocar, o sea que en el lado izquierdo, el primer hilo que acá empieza con naranja, en esta parte, el primer hilo que empieza con naranja, no empezaría con naranja, sino con verdes, y sería el blanco verde. Luego del blanco verde iría el verde. Es blanco verde, verde, ¿sí?
Luego iría el blanco naranja. Luego del blanco naranja iría el azul, blanco azul, luego el naranja y por último el blanco café, café. Yo lo organizo bien acá para que ustedes lo comprendan. Entonces ese sería el orden que tendría la norma T568A. Bien. O sea que el lado izquierdo empiezo con blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, café, café. Vamos a hacer una comparativa aquí con la norma T568B, era la que teníamos en el tablero, en el otro tablero. Yo modifico esto aquí, que quede bien. Listo. Ahora, en la norma T568B, empezamos, como les dije anteriormente, con naranjas, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, ¿sí? Luego iría el azul, blanco, azul, luego el verde y blanco, café, café. Esa sería la comparación. Voy a colocar esto por aquí, así, para que ustedes miren las diferencias entre la norma T568A y la norma T568B. Entonces la de arriba es norma T568A y la de abajo norma T568B. Ahí tenemos que desde la izquierda se empieza, o sea que el conector que es este que ustedes observan ahí, este es el conector y este de acá es el cable. Entonces entra en el conector, iría organizado de esta forma en T568B como muestra en la imagen. Luego va el cable hasta el otro extremo y en el otro extremo se poncha de la misma forma en T568B. Y el aspecto que tiene el conector es este, que estoy señalando ahí con el láser. Bien, ese es el aspecto que tiene. Ahora, lo mismo pasa con la norma T568A, pero se empiezan son con verdes o con verdes, ¿sí? Tengan muy, muy en cuenta eso, que según la norma, entonces se poncha o se crimpa según el orden de la norma, valga la redundancia. Y miren que cada uno de los hilos tiene unas posiciones. Si ustedes observan acá arriba, en el conector donde estoy señalando, bien, en estas partes de arriba, tienen un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea que según la posición va el color, según la norma. Lo mismo para lo que escribí acá en esta parte. Bien, en la norma A empezaríamos con verdes. Bien, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, naranja y blanco, café, café. Listo. Ahora hay algo que explicar ahí, pero antes de continuar, no sé si tengan alguna inquietud en esa parte, porque es necesario que entiendan que hay dos normas para crimpado ponchado y, y esas normas, bien, van a diferir según lo que usted va a necesitar y según lo que esté utilizando la empresa o el negocio en el cableado certificado. Bien, entonces si tienen cableado certificado en esa empresa, eh, deben de utilizar una norma, sea la A o la B, dependiendo. Y ese cableado debe estar especificado así. Si es norma B, así como ustedes ven acá, si es norma A, pues ya este blanco verde no iría acá en la tercera posición que estoy señalando acá, sino que iría acá en la posición 1. Bien, y el verde no iría en la posición 6, sino en la posición 2. Y los naranjas se intercambiarían en las posiciones de los verdes, porque según lo que estoy explicando acá en este punto,
Miren que lo que estoy haciendo es una ley de sustitución. O sea, si ustedes observan, blanco, verde, verde, van en las dos primeras posiciones. Pero si lo cambio a norma B, lo que cambio son las posiciones de los verdes por los naranjas. Miren, donde está este naranja, está este blanco, verde. Y así sucesivamente. Bien, igual acá. Donde van este naranja, va el verde como tal. ¿Sí? Analícenlo ahí y me van contando si entendieron esa parte o no. Entonces, preguntas, hasta ahí, hasta ese punto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Buenos días. buenos días. Yo estoy averiguando lo de los cables Sí, sí, y me preguntaron que, bueno, me dijeron ahí en esa parte del lago, donde sí, venden suministros para computadores, que el cable de categoría 5E, pues que ya era un poco antiguo, que ya estaban vendiendo tipo 6. sí, categoría 6. Entonces, si se compra ese, ¿está mal? No, si usted compra 6, debe tener en cuenta que el conector también debe ser categoría 6, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les pedí categoría 5E? Y tienen toda la razón, la categoría 5E es más vieja, ¿sí? Y eso es cierto, o sea, no voy a desmentir eso. Lo que pasa es que si compramos categoría 6 es más cara, bien, es más costosita el metro. Entonces, pues lo que no quiero es pues abusar también de pronto de sus necesidades y que compre una categoría más costosa. ¿A cuánto le cobraron el metro ahí, Juan Carlos? Pues los 4 metros, profesor, costaron 3.500 pesos. Bien, porque por ejemplo en categoría 5E está por ahí en 2.000 pesos más o menos, ¿cierto? Usted Ya. dirá, hay diferencia de mí, listo, pero eso le puede servir para el pasaje, bueno, yo qué sé. Entonces, pues si puede comprar categoría 6, hágalo, por mí no hay problema. Igual yo les explico cómo ponchar o crimpar categoría 6, que es básicamente lo mismo, lo que cambia es que el categoría 6 por dentro trae una cruceta, ¿sí? Que eso es para temas de la categoría, que más adelante les voy a explicar. Pero pues usted lo puede hacer lo mismo con una categoría 5E, ¿bien? Y pues esa categoría 5E le va a servir para lo mismo, porque como no van a ser cables tan largos, ¿sí? La categoría sale a relucir es cuando el cable es muy largo, por ejemplo, más de 20 metros, ahí es donde ya se nota la diferencia entre un categoría 5E o un categoría 6. Incluso, bueno, a partir pues desde los 10 metros se empieza a notar la categoría del cable. Pero como estamos hablando no más de 4 metros, entonces pues no se nota tanto la diferencia entre una categoría 5E y una categoría 6. Bueno, eso también depende de los dispositivos que se implementen, pero sí, es totalmente cierto que la categoría 6 es mejor. Bien. O sea que la forma de ponchado Sí, es diferente. no diferente en cuanto al ponchado, porque si usted ve la imagen, voy a volver acá al del tablero. Si usted ve la imagen, acá en la norma T568, que es la que estamos mostrando, ¿cierto? Igual así se poncha un categoría 6, o sea, es lo mismo. Igual la categoría A o categoría B, el ponchado es el mismo. Lo único que cambia es la categoría del cable y la categoría del conector, porque una cosa es el ponchado, ¿cierto? Que es lo que estoy mostrando acá en pantalla, y la otra es ya qué funcionalidad va a tener según la categoría, ¿cierto? ¿Cuántos megabits o cuántos gigabits por segundo va a transmitir ese cable? Esa es la diferencia, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Estas, Pero el ponchado es el mismo. estas normas son válidas para el categoría 6. Sí, son válidas para incluso desde la 5E, categoría 6, 6A, que es la otra categoría, ¿sí? Categoría 7 y 7A también son válidas. Incluso categoría 8, bien, que hasta el momento, hasta ahí va la categoría 8. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué no utilizamos categoría 6 o categoría 7? Por los costos.
¿sí? Es muy costoso. Entonces el metro del cable difiere según la categoría. ¿Por qué? Porque ya es la calidad del cable como tal. Bien, entonces vamos a hablar un poquitico de las categorías. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos hablando del crimpado ponchado, entonces me preguntan, que acá falta explicar una cosa, ¿sí? Acá, en esta parte del orden de colores, falta explicar una cosita. Entonces, no, pues primero terminemos acá y ya ahorita digo las categorías como vaya a haber un orden, listo. Entonces, vea, lo que falta acá para explicar en el ponchado, en el crimpado, es que, listo, ya tenemos la norma A y la norma B. Y ese es el orden según la norma, cada una de las normas. Entonces, según la empresa, si está implementando categoría, por ejemplo, 6, ¿cierto? Y la norma que está utilizando es T568B, entonces todo el cableado que ellos están utilizando en categoría 6 tiene que ir ponchado en T568B, o sea, así, como está acá en la imagen. Bien, o sea que la empresa va a utilizar siempre esa norma para ponchar los cables. O sea que todos los computadores que estén conectados en red y estén navegando en internet, los cables tienen que estar ponchados así. Bien. Ahora, si la empresa adopta una categoría 6 también, por ejemplo, y dicen, listo, vamos a implementar la norma T568A, entonces todo el cableado tiene que estar ponchado en A. ¿En qué orden? Que empiece con blanco verdes del lado izquierdo, ¿bien? Hacia el lado derecho. Entonces, según la norma que implemente, así tiene que estar ponchado todo, porque si usted tiene la mayoría de cable ponchado en A y después poncha otro cableado en B, esa certificación no es válida. Bien, así sea por un solo cable que usted tenga en B. Si todo lo tienen A y hay un cable por ahí conectado en norma B, la certificación no es válida. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, dentro del orden que les estoy mostrando acá, si ven el láser ahí, ¿cierto? Lo que estoy señalando. Entonces, lo que es el blanco verde verde, por ejemplo, en la norma A, y acá en la norma B, el blanco naranja naranja, esto que estoy señalando, bien, esos dos son los encargados de transmitir información o de transmitir, bien. O sea, esto en el cable, dentro del cable, el blanco verde y el verde transmiten información. Lo mismo acá en la norma T568B. Entonces el naranja y el blanco naranja y el naranja transmiten información para que lo apunten ahí. Entonces acá voy a colocarles que en en las normas, los dos primeros, blanco, verde y verde, ¿cierto? Después yo voy organizando esto para que se vea bien. Blanco, verde, ponerlo entre paréntesis. Digo que acá tengo un inconveniente. Listo, ya lo encontré. Es importante colocar bien la distribución de teclado porque si no se le pierden a las teclas. Blanco, verde, verde, listo. Y en el otro que es blanco, naranja y naranja, ¿cierto? Pues en esas dos normas, esos dos primeros, colocar acá, acá y mejor. En las normas, los dos primeros, para que lo escriban, ¿sí? Los que transmiten información. Listo, esos que les señalé anteriormente, según lo que ustedes están viendo arriba. Llevamos esto para acá. Bien.
Según lo que hablé o lo que hice ahí abajo, estos dos y estos dos, en ese orden de color según la norma, entonces transmiten en ambos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los que reciben la información? Porque recuerden que la información es bidireccional. Usted envía cosas a Internet y recibe cosas de Internet. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces acá, según las normas, los que reciben van a ser este blanco naranja. Bien, en la norma T500 de Santa Ochoa, en la norma T500 de Santa Ochoa va a ser el blanco verde. O sea, la posición 3. Entonces sería 1, 2, 3. Da igual, 1, 2, 3. La posición 3 es la que va a recibir junto con la posición 6, que es 5, B4, 5 y 6, ¿cierto? O sea que el naranja acá con el blanco naranja son los que reciben, ¿bien? Reciben la información. Entonces aquí vamos a colocar otro textico que diga que en las normas lo, el tercero y el sexto reciben información. Lo que así. Entonces, posición uno y 2 en ambas normas van a transmitir. Y también en ambas normas, la posición 3 que es este blanco naranja de acá arriba, y el blanco verde de acá abajo, van a recibir junto con el naranja de la posición 6. Y en la norma T568 de la posición 6 el verde, este verdecito de acá. Bien. Ahora, este azul y el blanco café y café normalmente en una red no sirven para nada más. Bien. O sea que en realidad usted va a usar 4 hilos de los 8 que hay ahí, o sea, va a utilizar la mitad. El resto, digámoslo así, en una red normal se pierden. Ahora, ¿dónde se pueden utilizar esos azules y esos cafés? Tanto el blanco azul como el azul y el blanco café café se utilizan, pero cuando usted va a alimentar un dispositivo por medio del cable de red. O sea que no solamente usted puede enviar información o recibirla por el cable, según lo que le expliqué ahí, sino que también usted puede alimentar un dispositivo. Entonces acá le voy a colocar aquí, voy a colocar en el caso de los azules y cafés se utilizan para alimentar equipos por el cable de red. ¿Listo? Eso es lo que pasa ya con una red que utilice todos los cables. Entonces ya vuelvo y reitero. Estos dos primeros, las dos primeras posiciones van a transmitir. La tercera y la sexta posición van a recibir y estos azules y los cafés van a alimentar un dispositivo por medio del cable de red. Bien, cuando usted va a alimentar un dispositivo por medio de cable de red, se utiliza algo que se llama un PoE. PoE. Bien. La sigla quiere decir Power over Ethernet, o sea que lo que quiere simbolizar eso en español es alimentación por medio de cable de red, lo que hace un PoE. Bien,
Un ejemplo de un POE, vamos a mirar por aquí. Voy a colocar una imagen ahí. Pero si hasta el momento tienen alguna inquietud, voy a ir preguntando. Profe, Sí, en el cable que yo tengo acá, en el centro viene, es como un plástico grueso, sí, es transparente. la cruceta que yo decía ahora. Ah, ya, ya, ok. Sí, es una cruz. Ahorita le explico para qué sirve eso. Bien, Listo, listo. entonces acá voy a colocar inyector POE para mostrárselo a ustedes ahí en el tablero. Entonces acá, por ejemplo, voy a subir esta imagencita para que la vean ahí en el tablerito. Después yo la busco. Bien, acá la tengo. Bien, esto que ustedes están viendo ahí, bueno, no sé, no me queda como bien. Bueno, voy a colocarlo por acá abajito. Si lo ven bien ahí, ¿cierto? Eso, ese aparatico que parece como un adaptador o un cargador, ¿sí? Digámosle adaptador porque ese es el nombre original. Es un POE. ¿Por qué es un POE? Porque él va a tener por este lado de acá, por acá por donde estoy señalando con el láser, por este lado de acá va conectado a la energía, ¿sí? Usted lo conecta a un toma corriente. O sea que esto va a alimentar el dispositivo por cable de red aquí en esta otra parte frontal que le estoy mostrando, le estoy señalando. Bueno, no sé si en la imagen se alcanza a ver, voy a ampliarla un poquitico para que a ver si de pronto se ve mejor. Bueno, ahí se rotó. Bien, yo las tiro de acá más bien. Voy a tapar un momentico el texto para que ustedes miren más detalladamente. Bien, ese es el POE. Ahora, observen que en esta parte frontal dice POE, ¿sí? Tiene un conector por donde usted conecta el cable y dice POE y acá dice LAN. O sea, aquí en LAN va a conectar usted eso. Puede ser a un switch o puede ser a un router o cualquier otro dispositivo. Bien. Y acá donde dice POE, por acá va a conectar el dispositivo que usted va a alimentar por la red. O sea que aparte de tener alimentación por este conector que dice POE, va también a transmitir datos. Bien, o sea que va a enviar y recibir datos según lo que explicamos anteriormente con las normas. Bien, entonces usted no necesariamente, por ejemplo, una cámara de vigilancia, esa cámara de vigilancia usted la puede colocar en X parte y si se le van, por ejemplo, 15 metros de cable hasta allá, usted no tiene que buscar un tomacorriente para conectarla, sino que usted por el mismo cable de red la puede alimentar, siempre y cuando esa cámara tenga también la opción de alimentarse por POE. Bien, ojo, siempre y cuando el dispositivo tenga la opción de alimentarse por POE. De lo contrario, pues ahí sí le tocaría a usted alimentarla por un toma corriente y a veces le toca a usted tirar una extensión para poder conectar esa cámara o ese dispositivo y eso es lo engorroso. Mientras que si usted tira un solo cable de red, por ahí podría alimentarlo. Esa es la ventaja, ¿cierto? Entonces para eso se inventó este POE, para poder solucionar ese tipo de inconvenientes. Bien. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Pregunta. Voy a reducirle un poquitico el tamaño para que no nos estorbe acá con el texto. Pero esa es la función de un POE, alimentar dispositivos de red por medio del cable de red. Y esa es la apariencia que tiene. Entonces pues, siempre va a tener dos conectores. Uno de alimentación POE y otro de conexión LAN para ya conectarse directamente con ese dispositivo. Pero el que lo va a alimentar va a ser ese dispositivo que se llama POE. Bien.
Preguntas. Hasta ahí es donde explicamos ese punto. ¿Alguna inquietud? No, profe, todo está claro. Bien. Entonces, o con las normas, que es muy importante. Usted tiene que aprenderse si quiere una norma. Ojo, apréndase una. Bien, o sea, de tarea, aparte de lo de la consulta que les dije que estaba ahí en la plataforma, entonces vas aprendiendo una norma. O sea, el orden de colores como los estamos mostrando ahí. Bien, acá. Según este orden de colores, usted va a aprenderse una normita. ¿Por qué una y no las dos? Porque si usted se aprende una, se aprende la otra. Mire que es muy sencillo. Si usted se aprende, por ejemplo, la T568 que empieza con blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, naranja y blanco, café, café, usted para poder deducir la otra norma, ya sabe que tiene que cambiar son las posiciones de los verdes donde van los naranjas. O sea que para yo hacer la norma B, según la norma A, entonces ya no empezaría con verde y no con naranjas, que sería blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café. Mire que esta posición del verde, ¿sí? Donde va este verde, ya no iría el verde y no el naranja. Y lo mismo el blanco, naranja. El blanco naranja iría en la primera posición y se sustituye ya entonces en esta norma T568B los verdes en la posición 3 donde va el blanco naranja y el blanco verde donde supuestamente iría el naranja y listo. Las demás posiciones, que es la 4, 5, 7 y 8, que es de los azules y los cafés, van en la misma posición, siempre. ¿Por qué? Porque siempre van en la misma posición, por lo que explicamos del POE. Porque si usted coloca mal este orden del azul o el blanco café y usted alimenta eso por POE, va a ser un corto, o sea, la señal va a ser de humo que usted va a tener ahí. Bien, porque está haciendo un corto. Por ejemplo, si usted invierte en un extremo del cable los azules y los coloca en la posición de los cafés, está invirtiendo la polaridad de la alimentación del equipo. Entonces, ahí espere una señal de humo, ¿cierto? No espere señal de que encendió y no que eso va a echar humo, porque invirtió la polaridad de los cables. Entonces, por eso siempre, tanto en la norma T568A y en la norma T568B, los azules van en las mismas posiciones, igual los cafés. Nota, ojo, si quiere apúntelo ahí. Estos azules van a ser la parte positiva por lo general, parte positiva de la energía, y la parte negativa van a ser los cafés. O eso no es un estándar, porque hay fabricantes que invierten la polaridad. Ellos como que les dio por cambiar la polaridad, porque no es un estándar que tenga que decir, es que el azul siempre va a ser positivo y el café siempre va a ser negativo. Bien, o que hay excepciones. Hay fabricantes que invierten la polaridad, entonces usted tiene que mirar muy bien el POE, qué polaridad tiene con respecto a lo que usted va a alimentar, que también le dice a usted qué polaridad va a tener en estos pares. O sea, que si me dice par 5, 4 y 5 negativo y par 7 y 8 positivo, entonces ahí tengo que tener eso en cuenta. O sea que es invertido, porque normalmente los azules van positivos y los cafés negativos. Entonces hay que observar qué dice el fabricante y ya con respecto a eso, usted toma una decisión de cómo alimentar los equipos. Bien, después miramos esa partecita más a fondo, pero de una vez les digo, la polaridad de alimentación puede variar. ¿Listo? Pero la mayoría trabajan azules positivos y cafés negativos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una inquietud? Profe, Sí, con respecto a las normas,
Por ejemplo, la de T568A y la T568B. ¿Pueden existir más normas o solamente están esas dos? No, solamente están esas dos y muy buena pregunta. Ojo, si de pronto usted también se estaba preguntando lo mismo, ¿qué más normas hay? No, solamente están esas dos. O es en la A o es en la B. Por eso existen internacionalmente esas dos normas. O sea que si usted se va a ponchar cable a Estados Unidos o a Europa o a la China, va a ser lo mismo. Bien, listo, porque está estandarizado. Ahora, no va a faltar el colombiano que se inventa su propia norma. Dice, no, es que yo poncho los cables así y es de otra forma. No, tiene que ser como está estipulado en esas dos normas. Bien, como la idea es generar técnicos que respeten las normas, entonces esas son las dos normas. Pues le digo, apréndase una, la que usted quiera, puede ser la B o la A, y con eso ya usted sabe, porque usted sustituye los naranjas por los verdes y los verdes por los naranjas y así sucesivamente. Los intercambian las posiciones y ahí ya tiene usted la otra norma. Haga el ejercicio y verá. Usted vio ley de sustitución en el colegio, ahí muy sencillo. Usted coge una norma y sustituye los verdes por los naranjas y los naranjas por los verdes, y ahí ya tiene la otra norma. Si quiere con cuadernito y raye. Me quiero aprender esta norma, listo. Y para saberme la segunda, entonces yo hago que sustituir solamente esos colores por los otros y listo. Pero sí, solamente existen esas dos normas. Bien, es que hay una norma C o D. No, hasta el momento no ha leído, solamente están esas dos. Para poncha de cable UTP, ya sean categoría 5E, 6, 7, 8. Bien, para todas esas categorías se hacen las mismas normas. ¿Alguna otra inquietud ahí? Pregunta. Bueno, entonces vamos a ir entonces hablando de las categorías. Voy a pasar por acá otro tablerito. Colocar aquí categorías de cable de red. Más minúscula que no vea así como tan raro. Entonces, en las categorías de cable de red vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces acabo de colocar categoría 5E. Bien, categoría 6. Categoría 6A. Categoría 7. Categoría 7A. Y por último la categoría 8. Vamos a organizar esto aquí. Se vea bien. Acá lo de esto despegado. Listo. Estas son las categorías existentes hasta el momento. Acá en Colombia, pues hay todavía categoría 5E, que es la más básica que se puede manejar. Está la categoría 6, 6A, 7, 7A y categoría 8. Ahora usted dirá, bueno, ¿para qué las categorías o qué beneficios voy a tener yo según una categoría de esas? Entonces, la categoría 5E, voy a colocar por acá, va a tener un máximo de 1000 megabits por segundo, o por segundo, en 10 metros. Ojo, en 10 metros. ¿Alguien recuerda en una red LAN cuántos metros puedo tener yo? En una red LAN.
¿No son 10? No. Súmele otro cero ahí, otro cerito al lado derecho. 100. Serían 100, ¿cierto? Para LAN. Bien. Entonces en LAN serían 100 metros. Ahora, acá la categoría 100, perdón, para poder yo transmitir 1000 megabits por segundo, solamente serían en 10 metros. O sea que si quiero tirar un cable de 30 metros, o sea que es superior a 10 metros, bien, ya no transmitiría 1000, transmitiría lo siguiente. Entonces voy a seguir escribiendo acá un poquitico para ahora. Esa misma categoría, con distancias superiores. Ah, bueno, acá sí se me perdió el mayor que. Bueno, no lo encuentro. Entonces, en distancias superiores a 10 metros, esa categoría va a transmitir 100 megabits o megabits, no megabytes por segundo. Bien. O sea que si usted ya tira un cable de 20 metros en categoría E, ya esa categoría no le va a transmitir a 1000 sino a 100. ¿Por qué? Lo que pasa con la categoría es que los hilos no son cobre puro. Bien. O sea que la categoría se define, perdón, por la pureza del cable en cobre y segundo por el trenzado. Por eso hablamos, voy a retroceder un momentico acá en el tablero, por eso hablamos acá de cable trenzado sin blindaje, bien, en UTP. Porque si usted ve un cable de esos por dentro, va a estar trenzado. Entonces voy a mostrarles por acá un cablecito. De pronto alguien no sabe cómo es un cable de esos. Un momento yo busco una imagen y se las coloco ahí. Esta, yo la... Ya se las voy a colocar. Un momentico. Listo. Bien, entonces eso que ustedes están viendo ahí es un cable UTP. Bien. Mire que viene trenzado cada uno de los colores, blanco, azul, el de la parte de arriba que es azul, blanco, azul, están trenzados uno con el otro. Si usted observa, ahí tiene una trenza, ¿cierto? Lo mismo los naranjas, lo mismo los cafés y lo mismo los verdes. Están trenzados, ¿bien? Entonces, según la calidad de la trenza, no sé si alcanzan a observar que entre una trenza y la otra hay un espacio. Y entre el trenzado del blanco azul y el azul hay una especie también de como dentro de la trenza hay una especie de separación. Bien, eso no es tan bueno que digamos, deberían de estar más pegados. Entonces, en la categoría 5E, mire que la trenza no está muy bien hecha. Bien, a diferencia, por ejemplo, de un categoría 6 o categoría 7 o categoría 8. Bien, mire que la trenza no es tan seguida, tiene un espacio entre las trenzas. Bien, voy a buscar por acá uno de categoría 6 para mirar qué diferencias tenemos. Listo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pasar una imagen en categoría 6. Entonces voy a reducir un momentico el tamaño de esta, la por acá, y voy a subir la otra imagencita.
Entonces, ve, ahí están las dos categorías. Lo que decía era Juan Carlos, vea, eso por dentro tiene un plástico que es una cruceta que está dividiendo un par trenzado con el otro par trenzado, ¿cierto? ¿Qué es esto de la mitad? Estoy señalando ahí. Bien, ¿qué es esto de la mitad? Y miren la trenza, observen esta trenza de la categoría 6 con respecto a esta otra trenza de la categoría 5E. ¿Sí ven las diferencias? Miren que esta trenza está más junta, más pegada. Bien, mientras que esta está como un poquito más dispersa, la trenza. Y ahí es donde está el truco de la categoría. Bien, aparte de la calidad en cobre, ¿sí? La calidad en cobre de la categoría 6 es mejor que el de la categoría 5E. Ahora, a usted le pueden decir, no, es que yo vendo cable UTP categoría 5E, cobre puro, mentiras, eso siempre tiene aleación. Bien, para usted pasar a un cobre más puro tiene que ser categoría 6 o categoría 7, que tiene más cobre, un porcentaje de cobre más alto, a diferencia de la categoría 5E. O sea, la categoría 5E siempre va a traer el mismo porcentaje, que es más o menos un 30% de cobre, el resto es puro hierro y aluminio que le funden a eso. Incluso usted ve los hilos y los hilos son tirando como a plateado. Eso quiere decir que no tiene cobre. Mientras que si usted ve un hilo de una categoría 6, usted lo va a ver un poquito como más tirando amarillito. Bien. Ya en una categoría 7 se ve más cobrizado, se ve como más rojizo el hilo. Y en categoría 8 ni decir que ya se utiliza prácticamente cobre puro. Bien. Entonces, dependiendo de la categoría, utilizamos la cantidad de cobre, que en categoría 6 es un 50-50, en categoría 7 es un 70% de cobre y el resto es aleación, y en categoría 8 es como el 92%, algo así, de cobre. Bien, entonces, eso va a diferir mucho, aparte del trenzado. El trenzado es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama diafonía. Listo, les voy a explicar en qué consiste eso. Ponerlo por acá en la mitad. Usted para poder coger emisoras, un ejemplo, ¿cierto? Para usted escuchar mejor la radio, usted coge un cable y lo extiende, ¿cierto? Usted cuando extiende ese cable, eso se comporta como una antena, ¿bien? O sea, que va a recibir algo que se llama RFM o RFM, perdón, que es ruido electromagnético por frecuencias. Porque hay otro ruido que es por magnetismo, que es EMI, ¿bien? Entonces, la diafonía puede estar compuesta o por ruido electromagnético o por ruido de radiofrecuencias. Por ejemplo, cuando usted extiende el cable para escuchar más emisoras o escuchar más nítido la emisora, en realidad ese cable se está comportando como un receptor de ruido por radiofrecuencia. Bien, porque todas esas frecuencias están en el ambiente, se van a pegar de ese cable. Ahora, un cable de estos, cuando usted lo extiende, sea categoría 5E, 6, y usted extiende, eh, no sé, 20 metros, 30 metros, los cables también se van a comportar como una antena. Entonces, ese trenzado que tiene es para evitar que el ruido por radiofrecuencia se cuele dentro de los cables y me dañe la transmisión de datos. O sea que, en conclusión, este trenzado que tenemos acá, en el lado derecho, que es la categoría 6, mire que está más fino. Y entre más fino sea este trenzado, a diferencia de este, que no es como tan fino,
Entonces, entre más fino sea, mejor va a ser el blindaje que va a tener ese cable con respecto al ruido por radiofrecuencia, que eso es diafonía. Que la diafonía es que todos los electrones que están viajando en el ambiente se pueden filtrar o se pueden colar a los cables. Entonces, la diafonía es algo que se llama un emparejamiento de cargas por electromagnetismo, ¿sí? De un cable a otro. Entonces, eso es lo que puede pasar en un cable, que los electrones que están en el ambiente, por acá afuera, se pueden colar en el cable, pero entonces acá se cancela uno con el otro. Con ese trenzado se cancela uno con el otro para repeler lo que más se pueda. Bien, porque incluso hasta los mismos cables, porque por acá viajan electrones, por cada uno de esos cablecitos que hablamos anteriormente, por el blanco naranja, por el blanco verde, por el naranja, por el verde, por el blanco azul, por cada uno de estos viajan electrones. Y esos electrones generan un campo electromagnético, y ese campo electromagnético se tiene que cancelar, y para eso es el trenzado, para que el ruido no me perjudique la transmisión de datos y así poder transmitir de forma adecuada. Bien, al tener un trenzado más pobre, entonces por eso cuando yo lo extiendo más de 10 metros ya no transmite a 1000, transmite a 100 megabits por segundo. Bien, mientras que por tener un trenzado más fino, por ejemplo, por ahí a 40 metros puede transmitir a 1000 megabits por segundo. Ya cuando usted lo extiende más, se va a perder la, ¿qué? La transmisión de datos a 1000. ¿Por qué? Pues según la categoría 6, si es 6 solo, llega hasta 40 metros. Si es 6A, puede llegar hasta los 70 metros. Transmitiendo a cuánto, a 1000. ¿Sí? Si usted los tiende nomás a 20 metros en 6A, puede llegar hasta 10.000 megabits por segundo en categoría 6A. Ya en categoría 7, ya usted puede transmitir a 10.000. ¿A cuántos metros? A 40 metros. Mientras que acá son solamente 20, acá el doble. En la categoría 7 puedo transmitir a 40 metros a 10.000 megabits por segundo. Y en la categoría 7A puedo llegar hasta esos mismos 40, inclusive un poquitico más, puedo hasta los 50 metros, transmitiendo a 10.000 megabits por segundo. Y en categoría 8 ya no estaríamos hablando de 10.000, sino de 40.000 megabits por segundo. Bien, ¿en cuántos metros? En 15 metros, en categoría 8. 15 metros, 40.000 megabits por segundo. Bien. Entonces, esa es la escalabilidad que tiene cada una de estas categorías según el trenzado. Vamos a ver si por acá encuentro uno de categoría 7 para que ustedes miren la diferencia y podérselo mostrar. ¿Qué tenemos de diferente ahí? Pero yo miro por acá. Bueno, parece que no. Si tienen alguna inquietud, van preguntándome, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta ese punto? Acá voy a mover esto. Y les voy a mostrar por acá una imagen de una categoría 7. Entonces vean la diferencia de una categoría 6 a la 7 o una categoría 5 a la 7.
Vamos a ponerlo por acá arribita un momentico. No, démoslo acá. Que no estorbe tanto. Esas son las diferencias en trenzado. Y miren que ya saltando de la categoría 6 a la 7, cada uno de los pares trenzados, miren que tiene casi la misma trenza que un categoría 6. Bien. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Yo le aumento un poquitico más el tamaño. Que comparemos 6 y 7. El trenzado es un poquitico mejor. Y aparte de eso, mire que viene recubierto como con un papel aluminio, ¿cierto? Que eso es un blindaje. O sea que por eso usted puede llegar hasta, esa es categoría 7A. Ese cable categoría 7A puede llegar hasta los 50 metros, transmitiendo más o menos a 10.000 megabits por segundo. Bien. Eso va a diferir mucho, perdón. Va a diferir mucho ese trenzado y aparte de eso el blindaje que tiene. Bien, y esa es la diferencia más notable. Listo. Ahora voy a dejar esto más pequeño para que podamos organizar aquí como las categorías y que quede ahí. Entonces la diafonía es un acoplamiento electromagnético, recuerden eso. ¿Sí? Es que se le filtra ruido de un cable a otro porque se están circulando ahí los electrones por cada uno de los cables. Entonces, para evitar eso, para eso es el trenzado. Bien. Entonces, el trenzado ayuda mucho para repeler cualquier problema de diafonía o electromagnetismo por poner a circular electrones por un cable. Bien. Listo. Compañeros, preguntas hasta ese punto. ¿Alguna duda? Bueno, Pablo dice que no le dejan encender el micrófono. No sé si tenga alguna pregunta, Pablo, o alguien más con respecto a lo que estamos viendo. Si quiere me escribe ahí, Pablo, por favor, en el chat si tiene alguna pregunta. Ah, bueno, la cruceta, dice Pablo, listo, ya voy para allá. Entonces, acá volviendo al tablero, usted está observando ahí. Entonces, la cruceta sirve para lo siguiente, es una separación que hay. Bien, espere, yo miro si por acá hay una imagen un poquito más explicativa, porque a veces me vale más una imagen que 1000 palabras, ¿cierto? Voy a mirar si por acá. Yo miro si encuentro una imagencita que nos muestre un poco más eso. Ajá. Bueno, espera a ver. Bueno, va a tocar utilizar esta para explicarlo. Entonces voy a colocar eso en otro tablerito acá. Vamos a colocar esta imagen. Colocar esta imagen. Bueno, espera un momentico que cargue. Listo. Ahí están viendo la imagen, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, voy a utilizar una de estas imágenes, acá está hablando de otra cosa, pero voy a utilizar esta imagen para explicar lo de la cruceta, porque no encontré una pues un poquito más explícita en ese sentido. Esto es como si usted estuviese viendo de frente el cable, ¿bien? O sea, así redondo, entonces usted ve los hilos allá adentro, ¿bien? Ahora, acá en la mitad va a haber una cruceta, así como lo estoy, bueno, estoy señalando ahí con el láser, usted está viendo el tablero, entonces va a haber una cruceta acá. Normalmente en un cable categoría 5E van todos estos cables pegados uno con otro, ¿bien? Mientras que en la categoría 6 va a estar la cruceta acá en la mitad separando este par de este otro par y este otro par, que son los 4 pares, 8 hilos que va a tener el cable UTP con categoría 6, ¿cierto? Entonces la cruceta que tengo acá es para separar este par de este otro par. Ahora usted dirá, bueno, ¿y separarlos para qué? Lo que hablamos anteriormente de la diafonía. Entonces, entre más separado esté un cablecito de otro o un par de otro, mejor. Bien, pues están trenzados entre ellos. Los azules, blanco, azul y azul están trenzados. O sea que acá este par está trenzado, bien, que me sirve para cancelar la diafonía. Listo. Pero se me puede formar diafonía con otro par, si están muy pegados. Entonces, para eso es la cruceta. La cruceta me ayuda a separarlos y a ver esa separación en milímetros, ¿sí? Puede ser 1 milímetro o 2, eso ayuda a que ese cable no me pase electrones por electromagnetismo, por acoplamiento electromagnético. Entonces no van a saltar electrones al otro cable, ¿bien? Entonces al separarlo con esa cruceta, voy a garantizar de que no va a haber problemas por interferencia entre los mismos hilos. Bien, y por eso trae esa cruceta. Listo, de la cruceta es para eso. Entonces, volviéndome al tablero anterior, esta cruceta internamente va a separar este hilo, estos hilos de estos otros hilos, ¿sí? Y estos otros de estos otros, y a su vez de este con este de acá. Y listo. Bien, para eso es. Ahora, acá en la categoría 7 no va a tener esta cruceta, sino que el mismo blindaje me ayuda a separarlos. Lo separa físicamente y aparte de eso lo separa electrónicamente. ¿Por qué? Porque este blindaje usted lo puede aterrizar a polo a tierra y ya ese cable va a quedar más inmunizado al ruido. Bien. A diferencia de este, que no tiene ese blindaje metálico, entonces no lo va a poder aterrizar a tierra este. Y este, pues obviamente vamos a tener más problemas con este cable categoría 5E. Pues porque no tiene ni la cruceta, ni tampoco tiene un blindaje. Entonces ahí vamos a estar un poquito perjudicados con este tipo de cable. Bien, no sé si le contesté la pregunta o tiene alguna otra inquietud ahí en esa parte. Bueno, por acá dice, ¿y la cruceta no está estorbando en la hora de ponchar? Sí, o sea, hay que saber utilizar la cruceta y para eso es muy importante que usted compre conectores categoría 6 para ese cable. ¿Por qué? Porque si usted compra cable categoría 5E, ¿bien? Y bueno, no, perdón. Usted compra cable categoría 6 y compra conectores categoría 5E, vamos a tener un problema y es que ese conector categoría 5E, cuando usted lo vaya a introducir dentro del conector a ese cable, no le va a caber bien y ahí es donde la cruceta le va a formar muchos peros, ¿bien? Muchos problemas. Pero si usted coge el conector categoría 6 y su cable es categoría 6, él va a tener el espacio suficiente para que el cable quepa bien
y quede dentro del conector. Bien, porque puede que usted diga, no, yo lo ponché y el encauchetado, que es esta parte, acá en el tablero, esta parte del encauchetado, la parte azul de la categoría 6, la categoría 5E es gris, y acá pues en los ejemplos que tengo, ¿no? Y en este 7 es el como naranja o color zanahoria que tengo acá. Ese es el encauchetado. Entonces, el encauchetado tiene que quedar dentro del conector, porque si no queda dentro, pues no quedó bien ponchado. Puede que usted me diga, no, pero funciona, sí, pero cuando de pronto medio le jalen el cable, se le va a zafar del conector. Entonces, la idea es que quede bien integrado ese conector con el cable para que usted no tenga ningún inconveniente. Listo. Ahora, entonces, volviendo al tema, ese cable categoría 6 debe tener su conector categoría 6. Aparte que no ingresa bien, otro problema va a ser el funcionamiento, porque los contactos del cable con respecto a los contactos del conector, ese conector, como es categoría 5E, no va a tener buenos contactos, van a ser contactos, por ejemplo, con aleación, ¿bien? Y eso se oxida, porque eso tiene hierro, y al tener hierro se oxida más fácil. Usted me dice, pero el cobre se oxida más fácil, también se oxida, sí, pero se demora más. Aparte, usted le puede hacer tratamientos para que no se oxide tan rápido. Mientras que el hierro se oxida y usted ahí sí, como dicen, puede echarle Coca-Cola, sí, si de pronto se le quita el óxido. Bien. Cambio el cobre se oxida, pero usted le aplica limpiacontactos o algo más sencillo y ese sulfato que tiene o esa corrosión que va a tener en el momento no va a ser tan agreste como un cable o un contacto que tenga aleación con hierro. Entonces sí va a ser un problema. Listo. Entonces ese es el inconveniente que tenemos con la categoría 6. Si usted compra categoría 6, los conectores deben de ser categoría 6, porque si no, no va a entrar bien. Y aparte el funcionamiento, vamos a estar desperdiciando un cable muy bueno con un conector más malito, ¿sí? Bien. Lo mismo categoría 7, tiene que ser conector 7, cable categoría 7. Categoría 8, o si es en las avanzadas, que es la 6A, tiene que ser, perdón, conector garantizado 6A. Si es 7A, también. Conector garantizado en categoría 7A, porque si no, no vamos a tener el rendimiento esperado. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Y la ponchadora también tiene que ser diferente o la ponchadora que existe es universal para cualquier cable? Listo, muy buena pregunta, Juan Carlos. El problema ahí es el siguiente. O sea, usted puede comprar una ponchadora normal de 40.000 pesos, ¿sí? Bueno, hay incluso un poquitico más baratas, pero el problema es que hay ponchadoras que tienen partes de pasta, ¿sí? Y eso con el tiempo, pues la pasta va cediendo y se va reventando y bueno, pasan un poco de cosas. O sea que si yo les recomiendo que si ustedes van a adquirir una ponchadora, pues que no es obligación en el momento, pero si usted a futuro, como si usted se va a dedicar a esto, entonces a futuro cómprese una ponchadora totalmente metálica, que solamente lo que tenga de pasta sean los mangos, pero ya la estructura de la ponchadora para ponchar como tal tiene que ser metálica. Ahora, ¿cuál es el problema? Listo, usted compra una ponchadora de esas, pero esa ponchadora le va a servir para ponchar categoría 5E y categoría 6. Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Porque la categoría 7 necesita una ponchadora milimétrica, o sea, una ponchadora mucho mejor, que ya no cuesta eso, los 40.000 que le dije o menos, sino que puede costar alrededor de 150.000 pesos aproximadamente. ¿Que por qué 150.000? Porque esa va a ser un ponchado milimétrico, o sea, que va a ser la fuerza justa
¿sí? Ojo, va a ser la fuerza justa y aparte de eso, para poder bajar los contactos, para agarrar los hilos, ¿sí? Para que haga contacto todo, tanto el conector con el cable. Entonces, eh, esos espacios que tiene van a ser milimétricos, ¿bien? Y eso es lo que cuesta. Y aparte de eso, pues va a ser toda metálica también, pero va a tener ese plus de que todo el ponchado va a ser milimétrico, va a ser justo, que el conector no quede excedido o que de pronto quede más agachado de lo que debe de ser, no, o sea, va a quedar bien. Entonces, una ponchadora normal le sirve para ponchar categoría 5E y 6. Y ya para una categoría 7 sí tiene que ser otro tipo de ponchadora, si va a ser RJ45, porque en categoría 7 se inventaron otros conectores más diferentes para eso, pero se puede pues, utilizar esa ponchadora con conectores RJ45 o RJ49. Bien, porque ya en categoría 7 se utiliza más que todo no es RJ45 ni sino RJ49, que es parecido al RJ45 pero tiene un blindaje. Bien, esa es pues como la diferencia. Entonces no sé si le contesté ahí, esa ponchadora sí le va a servir, pero para categoría 5 y 6. Ya si usted quiere ponchar Pero, categoría 7, cómprese una ponchadora categoría 7. ¿Listo? pero el común de los trabajos que se hacen están entre 5E y 6. Sí, o sea, lo O normal, muy bien, sí. O sea, lo normal que usted va a ver son categoría 5E y categoría 6 o 6A. Bien, ya categoría 7, de pronto, ¿dónde va a ver usted eso? En la gobernación, en las alcaldías. Bien, porque ellos sí tienen de pronto los recursos económicos para implementar ese tipo de categorías. Listo. Pero no en las empresas normalmente van a utilizar o categoría 5E o categoría 6, que es pues como el común denominador ahí. O sea que una ponchadora normal le va a servir para muchos trabajos. La categoría 7 sí va a ser una que otra vez que de pronto usted se encuentre con categoría 7. Entonces ahí le tocaría, si va a ponchar cable, por ejemplo, en categoría 7, ahí sí le tocaría otro tipo de ponchadora, pues milimétricamente hablando. Bien. Pues sí le contesté la pregunta, Juan. sí, profe, sí, sí, me queda claro. O sea, para el común del Sí, trabajo que uno va a hacer, la ponchadora que venden para 5E y 6 es la que le sirve a uno. Ya exactamente, esa le en sirve caso de trabajos muy para muchos especializados, trabajos. Pero ya. trate de comprársela toda metálica, listo, que usted no le vea pues dentro del ponchado de conectores partes de pasta o cualquier otro material que sea metálica. Que de pronto los mangos iban a ser o de pasta o de caucho, ¿no? Pues eso es normal, bien. Pero el resto de la ponchada tiene que ser metálica para que le dure harto. ¿Listo? Esa es pues Listo, como profe, la me queda claro. recomendación. Bien. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Alguna otra inquietud? Voy a mirar por acá en el chat. Bueno, Pablo dice que listo, me quedó claro. No sé si alguien más tenga alguna inquietud hasta ese punto de lo que hemos mostrado en el tablero virtual. Ah, no, por acá voy a ir colocando, mientras eso, si quiere hacer alguna pregunta, voy a colocar por acá en el tablero. Voy a buscar la diferencia entre los conectores, ¿listo? Mira, a ver si por acá hay. Bueno, no hay como una.
una imagen que muestre bien la diferencia. La única diferencia entre 6 y 5E, pues el primero de todos los contactos, ¿no? Que pues el contacto de la categoría 6 va a ser un poquito más cobrizado, mientras que la 5E no. Y el espacio donde va el cable, esa es la diferencia nomás. De resto es prácticamente igual. Yo sí les voy a mostrar por acá la diferencia entre un RJ45. Entonces, este que estoy colocando acá es un conector normal. Mire cómo tiene que ir el encauchetado. Mire que va dentro del conector. El conector es transparente para eso, para usted mirar si entró bien, si los hilos están bien acomodados por dentro. Bien, ahí más o menos se ve. Ya para eso tocaría acercar más para poder observar bien si está bien el orden de colores, si está bien todo. Mire que acá medio se alcanza a ver que este color de acá es como el blanco naranja. Bien, y así van de ahí para abajo, del lado izquierdo hacia el lado derecho, mirando usted los contactos, estos contactos que hay acá. Voy a buscar la otra imagen que tenga un RJ49 para que ustedes vean la diferencia. Ujú. Bueno, por acá voy a colocar la otra imagen. Entonces, miren, no sé si alcanzan a observar que este todo es totalmente transparente, el del lado izquierdo, este. Es el conector RJ45 y el del lado derecho es un RJ49. No sé si alcanzan a ver que tiene una parte, unas partes de pasta, o sea que es transparente por acá por el medio y por acá es metálico. Bien, es metálico. Ese es el que se utiliza en la categoría 7 con el blindaje que les mostré en la pizarra anterior en esta. ¿Cierto? Acá. Este blindaje tiene que ir conectado acá. Bien. Y ya de esa forma integramos bien esa categoría. ¿Por qué? Porque si usted utiliza un conector de estos, dice, no, yo le quito el blindaje y lo puedo ponchar así, usted lo puede hacer, ¿cierto? Pero va a desperdiciar todo lo que usted invirtió en el cable categoría 7 con el blindaje, lo va a desperdiciar con el conector. El conector, como viene con partes metálicas, va a hacer contacto con ese blindaje del cable y de esa forma se va a aterrizar desde la computadora. Si la computadora está conectada por la tierra, por el cable de energía, por el cable de poder, ¿sí? Va a estar aterrizado directamente. ¿Listo? O sea que si hay una descarga eléctrica o hay algún problema eléctrico, ese polo a tierra lo va a proteger. Y esa es una ventaja. Va a proteger no solamente tu computador, sino los equipos que están conectados a la red. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa forma, tenemos nosotros los conectores RJ45 y RJ49. Y eso va dentro del cable. Bien.
Ahora no sé si por acá hay. A ver. Voy a mostrar este otro tipo para que ustedes miren. Voy a colocarlo acá. Este también es una RJ49, pero ya visto desde la parte de arriba. Bien. Entonces mire que tiene parte metálica, el resto es de pasta. Y tiene acá un seguro donde puede agarrar todo el encaucheta del cable junto con el blindaje. Listo, esas son las diferencias que tenemos. ¿Hasta hay alguna pregunta, inquietud sobre los conectores? ¿Alguna duda que tengan sobre los conectores? De pronto hay algo que se haya hablado hasta el momento. No, Bueno, profe, todo está claro. bien, Pablo por acá pregunta que si son muy costosos. Sí, pues no muy costosos, pero sí hay una diferencia de costo, ¿no? Por ejemplo, un conector RJ45 según la categoría puede estar variando entre por ahí 300 pesos y 500 pesos, ¿cierto? Si es categoría 6 puede estar en 500, más o menos. Puede que un poquito más si usted no lo compra al por mayor. Pero ya el RJ49 puede estar en 700, 800 pesos más o menos. También dependiendo la categoría, si es 7A o 7 o 7A. Bien. Porque también hay RJ49 para categoría 5E. Pero, ¿por qué? Usted mira, bueno, ¿cómo así? Es que la 5E no es pues que es muy vieja y no, sino que esa categoría 5E también viene en cables blindados. Usted también debe de utilizar RJ49. O sea que hay cables blindados en categoría 5E y usted los puede utilizar ya para enviar datos. Igual a 100 megabits por segundo, pero como están blindados, se va a mantener bien la comunicación entre los dos dispositivos. Listo, yo incluso por ahí tengo, bueno, después les muestro bien, cables categoría 5E blindados. Y para eso se utilizan RJ49, categoría 5E. Listo. Y ya esos cables blindados se llaman de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, acá en este otra, les voy a colocar acá. Pero está el cable UTP normal que es sin blindaje, sí o qué. Que eso ya lo hemos hablado. Colocar esto así. Hay otro cable que es FTP. Y ese cable FTP es un cable con blindaje global. Listo. Y Profe, por acá, ¿me ¿sí? me recuerda qué es UTP? UTP es par trenzado sin blindaje. La U quiere decir un shell, o sea, sin blindaje, pues en inglés. Listo. Y FTP quiere decir par trenzado con blindaje global. ¿Sí? Listo, Acá voy a profe. colocar el otro que es cable STP.
El STP es un cable con blindaje por par trenzado, o por par trenzado. Entonces acá les voy a buscar unas imagencitas para que ustedes vean la diferencia. Pues el UTP ya sabemos cómo es, ¿cierto? El que les mostré en fotos anteriores. Igual lo voy a colocar acá para que ustedes lo miren. Vean las diferencias. Colocar aquí. Acá estaría el UTP. Ese es el UTP normal. El FTP, que ya no es la diferencia. Colocar acá este. Listo, que tiene un blindaje envolviendo todos los pares, ¿sí? Vean el blindaje acá. Tiene el encauchetado, que es esto negro, igual que acá el encauchetado, acá está el encauchetado, y trae este blindaje acá. Y trae los 8 pares trenzados aquí, y por acá trae otro cable, digámoslo, descubierto, o sea, sin ningún tipo de aislante, o sea, pelado, digámoslo así, para que usted me entienda, un cable pelado ahí, que este es el que hace contacto con polvo a tierra. Y este es el blindaje global, que es como una capa de aluminio, como de papel aluminio que trae envuelta, envolviendo todos los pares. Bien. Y voy a colocar por acá el STP. Para que ustedes vean la diferencia. Bueno, espero yo me organizo aquí. Se lo voy a colocar por acá en un ladito. Que miren la diferencia. Entonces acá tenemos el FTP, que es este con blindaje global. Se llama global porque envuelve todos los pares que están acá. Bien, listo. Y el STP, como dice, blindaje por par trenzado, o sea que cada trenza, mire que los verdes, el blanco, verde y el verde, están envueltos, ¿sí ven? Están envueltos en un blindaje, lo mismo los naranjas también están envueltos en otro blindaje, el café también está envuelto en otro blindaje y este azul o los azules están envueltos en otro blindaje, por eso se llama blindaje por par, y eso es STP. Bien, esos son los 3 tipos de cables que yo puedo adquirir para hacer montajes de cableado. Ahora, ¿cuál es mejor? Siempre va a ser mejor el STP. Listo. El FTP es bueno, ¿sí? Pero el mejor es el STP y es el más costosito por metro. Bien. Y eso usted lo puede conseguir. Tanto UTP, FTP y STP los puede conseguir en categoría 5E o si necesito 6, entonces categoría 6, STP o FTP también la puedo conseguir en categoría 6, también son muy buenos los cables. Y ya categoría 7, normalmente la categoría 7 y la 7A viene con blindaje. O sea, esa categoría sí o sí viene con blindaje. Ya las categorías 6 y 5 usted las puede conseguir con blindaje para casos especiales o específicos. Y eso sí, pónchelos o crímpelos con conectores RJ49.
Bien, porque si no, pues usted compra un cable muy bueno, pero si le va a colocar conectores normalitos RJ45, es como comprarse un Ferrari y comprarle las llantas más malas que existen. Bien, entonces no hacemos nada. Entonces esa es la idea, muchachos, de las categorías de los cables. Y hablando ya de tipos de cables de UTP, STP y FTP, entonces esas son las diferencias. ¿Y qué conector debe usar? RJ45. Bien. Preguntas. ¿Alguna otra duda hasta ahí, hasta ese punto? Mira por acá el chat. Bueno, nadie ha colocado nada. No sé si alguien tenga alguna inquietud, pregunta. Bro, pues todo está claro. Bien. Igual, ese tablerito, pues no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí hasta el jueves, que tengamos otra vez la clase para que ustedes, si necesitan tomar algún apunte de ese tablero, pues lo hagan. Bien, ya el jueves sí lo voy a borrar para empezar de nuevo ahí, pues la clase como tal. Listo. Entonces acá tenemos esto. Entonces voy a acomodar un poquitico esto para que vamos a acomodar esto. Para que ustedes tengan presente ahí. Entonces este es el UTP. Acomodarlo acá. El FTP que sería este. Aquí al frente. Y por último el STP aquí. Para que ustedes tengan pues claro cómo son cada uno de los cables. Bien. Recomendación. Siempre que usted va a ponchar los cables STP y FTP, utilice ponchadora sí o sí metálica. Porque si tiene partes de pasta, ese blindaje le va desgastando la pasta y hasta que se le revienta. Listo. Entonces, pues le recomiendo consígase una ponchadora, una crimpadora de metal toda. ¿Bien? Por si usted va a empezar a ponchar no solamente cable UTP, sino STP y FTP, no tenga ningún inconveniente. Listo. Bien, ahora entonces ya hablamos de los cables. ¿Qué pasa acá? Voy a volverme un poquitico. Listo. Entonces acá, bueno, me volví mucho. Tenemos de nuevo lo del ponchado de la norma T568A o T568B, que me devolví para volverles a mostrar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo ponchar un cable, ojo, así como está aquí, en esta imagen, que en un extremo empieza con blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, verde, blanco, café, café. Y en el otro extremo del cable, o sea, en la otra punta del cable, lo poncho igual. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, verde, blanco, café, café. Este cable, como usted lo ve constituido ahí, se llama un cable lineal o directo. Ojo, cable lineal o directo. Entonces acá les voy a colocar cable lineal o directo. Listo. Entonces, ese cable está ponchado o crimpado en ambos extremos con la misma norma. ¿Listo? Con la misma norma.
Entre paréntesis voy a colocar T568A o, no dice I, sino dice O, ¿cierto? T568B. Listo, o sea que está ponchado en ambos extremos con alguna de las dos normas. Con alguna de esas dos. Bien. O sea que si yo poncho en un extremo T568A y en el otro extremo del cable T568A es un cable lineal o directo. O por ejemplo la B. En ambos A o B son lineales. Entonces por acá voy a mirar, colocar aquí. Bueno, o sea, ahí me quedó como muy feo esto. Voy a colocarlo con, pues yo borro esto aquí. Esa línea va a simular el cable, listo. Ahí me disculpan que tengo buen pulso. Eso, ahí, más o menos. Entonces aquí, el lineal sería así. A, o sea que en un extremo van A, de 568A, y en el otro extremo, ¿cómo iría? Si es lineal. A también, ¿cierto? Entonces en ambos extremos, A. O si es con la norma B, entonces, el mismo cable. Bueno, es un momentico que. Bien, el mismo cable de 568, entonces B, acá empieza con blanco, naranja, naranjas, blanco, verde, blanco, azul, verde y blanco, café, café, ¿cierto? Lo mismo acá en este otro extremo, que es B. Entonces, ambos cables ponchados en AA o en BB serían lineales o directos según lo que se esté implementando entre la empresa, según la norma que se implemente. Bien. Entonces en mi empresa utilizamos cables en A, lineales. Entonces cojo el cable, lo poncho blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, naranja y blanco, café, café en un extremo y igual forma en el otro. O si utilizamos norma B, entonces cojo el cable, lo poncho con el conector sea RJ45 o RJ49, dependiendo del cable que tenga, con blanco, naranja, naranja, blanco, blanco, azul, verde y blanco, café, café, listo. Ahí ya tendría yo los cables. Bien, en, en lineal o directo. Ahora, pero existe otro tipo de cable que se llama cable cruzado. Bien. Y acá vamos a tener lo siguiente. Es ese cable está ponchado o crimpado en un extremo con norma de 568A y en el otro extremo de 568B. ¿Listo? O sea que como debería de cable, ese cable yo lo cojo y en un extremo iría A, ponchado en A, y en el otro extremo del cable iría en B. Y listo, ahí tengo un cable cruzado, utilizando las normas, obviamente. Ahora, ¿en qué caso se utiliza un cable lineal o un cable directo? De preguntará usted. Bien. Bueno, por acá dice, "Profe, ¿para cuándo es la consulta?" Bueno, tienen hasta el jueves para realizarlo, bueno, viernes.
Igual, pues yo les voy acumulando las consultas, usted las puede ir haciendo, pero sí, más o menos hay plazo hasta ese día. Entonces acá, este cable lineal o directo se utiliza para conectar de computador a un switch o a un router, ¿sí? O a cualquier otro dispositivo de los que hemos hablado. Entonces, si usted tiene un router y usted quiere conectar su computador por medio de cable a ese router, tiene que utilizar un cable directo o lineal. O sea, así como está en este ejemplo de acá. Ponchado en norma A ambos extremos o en norma B ambos extremos. Bien. Y ya el cable cruzado, ¿sí? Este cruzado se utiliza para conectar de computador a computador directamente. O sea, que usted quiere conectar una computadora sin pasar por un dispositivo y va a conectar a otra. Yo tengo un portátil que tiene, por ejemplo, conector de cable de red y lo quiero conectar a un computador de escritorio o a un todo en uno, también por el conector de cable de red. Entonces, yo puedo coger ese cable cruzado, cojo el cable cruzado y conecto en un extremo mi portátil y en el otro extremo conecto mi computador. Y de esa forma puedo intercambiar datos de mi portátil a mi otro computador y de ese computador de mesa a mi portátil. Bien, de esa forma se utiliza el cable cruzado. Entonces yo les pedí 4 metros, era para hacer 2 metros, dos de esos 4 metros, dos para hacer un cable lineal, sea norma A o en norma B, bien. Y el otro 2 metros para hacer un cable cruzado, que ese sí obligatoriamente de tener ponchado en un extremo norma A y en el otro extremo norma B, para intercambiar información de un computador a otro. Bien. Entonces, ¿dónde puedo utilizar usted un cable cruzado? Por ejemplo, tengo un cliente que necesita vaciar información de un computador o de un portátil y porque le quiere cambiar el Windows, por ejemplo. Entonces yo cojo el portátil, lo enciendo, hago el proceso de compartición, que eso lo más adelante lo vamos a ver. Conecto el cable cruzado a otro computador donde tenga espacio y le paso toda la información que él tiene en ese computador a otro, se la migro toda la información y ya ese computador queda limpio, o sea, ya lo puedo formatear para instalarle el Windows que él necesita o instalarle lo que él necesita. Bien, listo. Entonces, de esa forma, con un cable cruzado, yo puedo conectar a otro computador y de esa forma pasar la información. La ventaja es que este cable, si como es de 2 metros, usted va a transmitir al otro. Ambos tienen tarjetas de 1000 megabits por segundo. La transferencia de datos va a ser muy rápida, a 2 metros en categoría 5E, por ejemplo. O si usted tiene 6, mejor, y va a ser a 1000 megabits por segundo. Bien. Y ya en este cable directo lineal, entonces yo lo puedo conectar es a un switch, a un router o a cualquier otro dispositivo de red para conectar mi computadora. Y listo. Pregunta hasta ahí, hay una inquietud para ir terminando esa parte. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta Sí. sobre la consulta. ¿La consulta se la enviamos a su correo o qué? No, la consulta, si usted ingresa a la plataforma y dice que hay una consulta, ¿cierto? Donde, en tareas, en el apartado de tareas, ahí dice que hay una tarea ahí. Y ¿qué es lo que pasa? Ahí le permite a usted subir un archivo, ya sea en Word o en PDF, ¿sí? Entonces usted la consulta la hace, por ejemplo, en Word o la pasa a PDF, bueno, ya usted mira y me la puede subir ahí directamente, entonces yo ya la reviso ahí en la plataforma, listo. Ah, listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí? Bueno, entonces acá
Ahí les voy a dejar el tablerito, ya saben que lo pueden consultar hasta el jueves, hay placito para que de pronto usted le tome pantallazos o lo copie, bueno, ya usted mira y repase esa parte. Bien, yo acá voy a ir llamando a lista, mientras tanto si tiene alguna pregunta, lo puede ir haciendo. Entonces acá voy a revisar.